Un 7 de junio de 1999, hace 25 años, Paco Stanley salía de desayunar a mediodía, como un día tranquilo para él. Sin embargo, no se imaginaba que ese día él perdería la vida. ¿Quién mató a Paco Stanley? Esa es una pregunta que, muy a mi pesar, nunca obtendrá respuesta. En este video hablaremos acerca del caso, los involucrados, los acusados, la información que rodea todo este gran problema y claro, hablaremos del documental de VIX y la serie biográfica de Prime Video, si es que a eso se le puede llamar una serie. Sin nada más por agregar, hoy te presento el trágico final de Paco Stanley. Francisco Jorge Stanley Albaitero, conocido como Paco Stanley, fue un locutor, actor y conductor de televisión mexicana, que también participó directamente por un tiempo en actividades de la política de su país, ya que fue miembro del Partido Revolucionario Institucional. Nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1942. Cursó la licenciatura en Derecho y realizó estudios en Psicología, Mercadotecnia y Publicidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su juventud se desempeñó como maestro de literatura a nivel de secundaria. En 1969 se inició en la radio, en la XEXAM, participando en varios noticiarios, como en el programa Capitanes Infantiles al Aire, en el que interpretaba a varios personajes y en donde participaba su sobrina Rocío García Stanley. Ya en Televisa participó en el programa Sonrisas y Sorpresas, que estuvo al aire entre 1988 y 1991. En la televisión fue contratado por Televisa en 1974 para el Canal 4 en el programa Nuestra Gente. En Televisa compartió diversos programas a lo largo de los años. De los más conocidos fue Ándale, Llévatelo y Pácatelas. En TV Azteca llegó en el 98, estrenando su nuevo y último programa titulado Una tras otra, acompañado por segunda ocasión de Mario Besares y además del periodista de espectáculos Jorge Gil. A las 12:10 del lunes 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado en la Ciudad de México, afuera de un restaurante llamado El Charco de las Ranas, poco después de haber terminado la transmisión de su edición matutina de Una tras otra en TV Azteca. Stanley se encontraba desayunando en el restaurante con sus compañeros Mario Besares, Jorge Gil, su chofer Jorge García, Escandón y algunos de sus escoltas. Según testigos, Besares había recibido una llamada telefónica, la cual contestó alejándose de Stanley y de Gil. Después de esto, se dirigió al baño, alegando que los alimentos que consumió estaban en mal estado y que le habían hecho daño. Stanley y el resto se retiraron y esperaban en un vehículo a Besares afuera del restaurante. En ese momento, fueron sorprendidos por unos sujetos que cruzaron un puente peatonal sobre el anillo periférico y armados con una ametralladora provocaron más de 20 disparos hacia su camioneta y se dieron a la fuga, causándole la muerte instantánea a Stanley, dándole 4 tiros en el rostro e hiriendo a su compañero Jorge Gil en una pierna. A raíz del asesinato de Stanley, se plantearon diversas hipótesis, de las cuales la que más cobró fuerza fue que tenía nexos con el narcotráfico, ya que el día de su asesinato se encontró en su ropa una bolsa con contenido que se identificó como cocaína, según afirmaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, afirmaciones que posteriormente fueron desmentidas por familiares. A las pocas semanas del asesinato se incriminó como autores intelectuales del asesinato a los 2 colaboradores en el programa, Mario Besares y la edecán Paola Durante. La teoría de que Stanley consumía y o vendía drogas y la sospecha de Besares como uno de los responsables del asesinato se fortalecieron aún más cuando, en una emisión en vivo, mientras Besares bailaba el clásico gallinazo, se tiró al piso y en ese momento se le cayó una bolsa transparente con un polvo blanco, la cual era cocaína.
Besares se la entregó a Stanley, quien no comentó nada y sonrió nervioso. ¡Suelo! 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 Ya, ya. ¿Qué estaba cayendo esto, señor? El programa era transmitido en un horario familiar y no contenía temas de adultos como para pensar que fuera broma, sino más bien un descuido de Besares. Otro hecho que fortalece esta teoría es que se dice que Brenda Besares tenía una relación extramarital con Paco y que el padre de uno de sus hijos era en realidad Paco. Durante las investigaciones fue detenido Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, cuyo físico coincidió con muchas de las caracterizaciones ofrecidas del retrato hablado del asesino de Stanley. Según testigos, Valencia señaló que escuchó a Amezcua ordenarle al Cholo que asesinara al actor, dado que le debía mucho dinero. Además, mencionó que Besares se retrasó de manera intencional en el baño del restaurante para dar tiempo a que los asesinos cumplieran su misión. Sin embargo, durante todas estas teorías, acusaciones y suposiciones, el proceso se vino abajo, después de que Valencia, quien se encontraba en la cárcel por otros delitos, se retractó y denunció que la PGGDF los sometió a torturas para inculpar a los detenidos. Todos los acusados en el caso fueron declarados inocentes por falta de pruebas, después de haber estado presos por más de un año. A la fecha de este video, el caso sigue sin resolverse, aunque en últimas investigaciones se capturó un presunto sospechoso que afirma ser el auténtico sicario de Paco Stanley. Las averiguaciones no han sido del todo claras, pues no se han podido confirmar con certeza si efectivamente él fue el sicario. Y ahora, ¿qué tal si hablamos acerca de los materiales audiovisuales que se han hecho alrededor de este caso? Y sí, hablamos del documental de VIX y la serie biográfica de Prime Video. El documental de VIX va más allá del morbo. El documental no te quiere resolver la incógnita de quién lo mató, no te quiere dar sospechosos. Lo que prefiere es contarte quién era Paco Stanley, qué hacía a Paco Stanley ser Paco Stanley. Prefiere contarte su trayectoria antes, durante y lo que significó su muerte en la trayectoria de la televisión. A 25 años de este caso aún no se ha podido resolver y la gente quisiera tener una respuesta. El documental es narrativamente hablando lo mejor que se ha sacado de Paco Stanley en los últimos años, gracias a testimonios e incluso rescatan fragmentos de los programas de los 90. Incluso hicieron lo imposible para nosotros los fanáticos de la TV abierta. Tener a Emilio Azcárraga Gallán y a Ricardo Salinas en un mismo producto compartiendo pantalla. El documental, como ya dije, no busca resolver la incógnita, busca alimentar el caso, darle forma. No busca un culpable, busca las versiones de todos los involucrados. Y a mi gusto, es el documental mejor hecho en estos últimos años. Está muy enriquecido y los capítulos son muy, pero que muy informativos. Pero ahora vamos con el peor producto a mi gusto que han hecho. Y es que esta serie simplemente vive del morbo. La serie no estrenó todos sus capítulos de golpe, los estrenó semanalmente, una semana cada 2 capítulos. Estaba dividida en 6 capítulos para que la serie concluyera en el 25 aniversario de Paco Stanley. La serie y sus 6 capítulos están centrados en los 6 personajes más importantes en este caso: Jorge Gil, Mario Besares, Benito Castro, Brenda Besares, Paola Durante y el encargado de llevar todo este caso. La serie trata de llevar una narrativa coherente y lineal, y a lo largo de los varios capítulos todo va en picada. Nada tiene sentido, nada es coherente, nada tiene forma, nada tiene ritmo. Y lo peor es que solo estamos en la punta del iceberg. Para empezar, cada capítulo iba centrado en cada personaje. Obviamente, cada capítulo una y otra vez veríamos la muerte de Paco Stanley.
pero desde la perspectiva de cada uno. Primero, tenemos el capítulo de Jorge Hill, el cual cuenta su perspectiva de todo lo que pasó ese día. La plática con Paco, el programa y cómo Paco fue asesinado, al igual que nos cuentan todo lo que tuvo que pasar debido a ese shock en su vida. Sin embargo, ¿no hay nada más? ¿Esa es la verdad absoluta? ¿No hay nadie que contradiga la versión de Jorge Hill? ¿Jorge Hill está libre? ¿Libre de cualquier sospecha? Luego viene el capítulo de Mario, quien sabemos era el principal sospechoso, y se adaptó toda su vida, cuando conoció a Paco y cómo llegó a la fama y al estrellato. Al igual que el increíble Gallinazo, que diga Pericazo, porque hay que evitarnos los derechos de autor. Pero de verdad, ¿es todo lo que nos vas a contar? Todos los capítulos de la serie nos cuentan lo que ya sabíamos. No cuentan nada nuevo. Y lo peor es que terminan de manosear toda la historia. Todos los capítulos, a mi opinión, son desastrosos. La caracterización, el soundtrack, el ritmo, todos son pésimos. A excepción del de Paola Durante. Sin duda, el capítulo de Paola Durante es el mejor de todos, porque estamos viendo la perspectiva de, sin duda, una víctima del caso. Y aunque no me haya gustado la actuación de Belinda, simplemente en este capítulo, pues, no lo hizo tan mal. Y aunque me haya quejado del soundtrack, gracias por usar Ni tú ni nadie de Alaska y Dinarama. El último capítulo, que está enfocado en quien llevó todo este caso, es desastroso, porque una vez más simplemente estamos frente a teorías. El encargado de este caso tiene como principal culpable a Mario Besares. Y no importa con todo lo que te ataque, y no importa que lo hayan adaptado tal cual, porque al final del capítulo te demuestran que este sujeto pues ya tenía problemas mentales. Imaginaba personas, escuchaba ruidos y lo peor es que se imaginó que lo mataban las mismas personas encargadas de asesinar a Paco, cuando él simplemente falleció por causas naturales. Y a mí de verdad no me sirve que adapten una y otra vez la muerte de Paco, pero ahora enfocada en otra teoría, porque no termina de construirse nada, no terminas de contar nada. Y lo peor es esto. Mi conclusión de la serie: si no tenías nada que contar, no hubieras hecho nada. Hubiera sido mejor una serie enfocada en la vida de Paco Stanley y sus compañeros, sus alrededores, todo lo que vivió, pero en vez de eso te fuiste más por el morbo, que fue lo que vendió. Y lo peor es que me diste una adaptación horrible. Y sí, te excusas en decir que está basado en hechos reales, pero que ahí metieron manita de gato para evitarse problemas y darle una conclusión satisfactoria al asunto. Pero literalmente cierras con que este caso no tiene solución, que no hay culpables y a la fecha y ya. En conclusión, si te interesa saber más acerca del caso, hay un sinfín de videos aquí en internet. Yo traté de contártelo de manera resumida, pero hay muchísimos canales y muchísimos videos tratando este tema de mejor manera. Y si quieres ver un material audiovisual acerca del caso, sin duda te recomiendo mucho el documental de VIX. Si quieres irte más por el morbo, pues ve la serie de Prime, no pierdes nada. Pero en sí, no busques una respuesta, porque a la fecha, a 25 años de la muerte de Paco Stanley, no tenemos respuestas, ni siquiera un culpable, ni nada. Pero cuéntame, ¿qué te pareció a ti el documental de VIX y la serie de Prime Video? Y claro, ¿cómo viviste el caso Paco Stanley? Te leo en la caja de los comentarios. No te vayas este video sin dejar tu buen me gusta, de compartir con tus amigos y de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Sabes que estás en el rincón del entretenimiento y conmigo será hasta la próxima. Bye bye.